Hola, soy José Luis Avellán Miguel y voy a introducir los conceptos fundamentales de la unidad 4. Esta unidad 4 va a ser dividida en dos partes, unidad 4.1 en el cual voy a justificar el uso de una jerarquía de memoria y la unidad 4.2 que la veremos a continuación en el siguiente vídeo en el cual voy a explicar las cachés. En este índice pues vemos que primero voy a motivar por qué necesitamos una jerarquía de memoria, vamos a estudiar los dos patrones básicos de acceso a memoria que nos van a hacer falta para justificar el uso de esta jerarquía de memoria, que van a tener que ver también con los principios de localidad, y finalmente voy a exponer la jerarquía de memoria. ¿Cuál es la motivación? Pues básicamente nosotros en una máquina von Neumann pues podemos ver que tenemos el procesador, la memoria, la entrada-salida, son los tres bloques fundamentales, y nuestros programadores, nosotros como programadores queremos que nuestra memoria sea muy grande para poder albergar nuestros datos, nuestras instrucciones de los programas de manera casi ilimitada. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema fundamental. El problema fundamental del que partimos es la tecnología de implementación de las memorias. Vemos ahí en esa tablita tres tipos de tecnología de implementación de memoria. Tenemos SRAM, SDRAM y disco magnético. Vemos que conforme en esa tabla mostramos los tiempos de acceso típicos que tienen, vemos la SRAM tiene 1 nanosegundo, SDRAM 5 y luego el disco magnético 8 millones de nanosegundos. Luego vemos los euros por megabyte que conforme vamos viendo los distintos tipos de tecnología van decreciendo, es decir, la tecnología es más barata por megabyte. Estos primeros niveles, el SRAM se utiliza para implementar la caché, SDRAM para la memoria principal y el disco magnético para nuestros discos duros. Vemos que aquí, si queremos conseguir que sea muy rápida, vemos que al mismo tiempo, como puede ser la SRAM, la tecnología SRAM va a ser cara, ¿vale?, por euros por megabyte, pero al mismo tiempo es pequeña, porque normalmente se utiliza esta tecnología para áreas de memoria cercanas al procesador. Luego, si queremos que sea muy grande, pues vamos a ver, por ejemplo, el disco magnético va a ser barata, pero va a ser muy lenta. Como vemos, el tiempo de acceso es de 8 millones y medio de ciclos, de nanosegundos o ciclos, si estamos hablando de una máquina de 1 GHz de frecuencia. Luego vamos a ver que el coste, que sea un costo razonable, vale, va a ser grande, pero también va a ser lenta. Luego vemos que las tres características que le pedimos a una memoria para nuestros programas, como puede ser rápida, grande y costo razonable, no se pueden cubrir si tenemos en cuenta solamente una tecnología. Vamos a hacer un estudio también de nuestro programa, a ver si esto nos puede ayudar a la hora de conseguir que nuestra memoria sea grande, rápida y a un coste razonable. Vemos ahí un bucle, pues en ese bucle pues un bucle típico de nuestros programas en el cual pues vemos que hay una serie de 1000 iteraciones y vemos tres instrucciones que se van repitiendo 1000 veces, y luego en acceso a datos de escritura a las variables A, B y C, ¿vale?, se va repitiendo también 1000 veces. Nuestra memoria podría estar estos datos y estas instrucciones podrían estar almacenadas tal como se ve ahí en esa representación de la memoria, y desde el punto de vista de la CPU vemos que accede a esa área pequeña tan concreto de esas tres instrucciones 1000 veces, pero es que luego los datos hace escritura sobre ellos 1000 veces también. Luego esto nos puede hacer pensar, bueno, nuestro procesador está referenciando a un área muy pequeña de memoria en un intervalo de tiempo pues también corto. O sea, seguramente cuando voy a acceder a la primera instrucción A igual a I más 2, luego en un corto espacio-tiempo breve voy a volver a referenciarlo. Esto es el principio de localidad temporal, que veremos que deberemos de explotarlo para poder conseguir que nuestras memorias sean rápidas. Por otro lado tenemos así una serie de instrucciones en secuencia, pues ahí a mano izquierda pues vemos A igual a más 1, etcétera, una serie de instrucciones secuenciales, y luego vemos también hay un bucle. ¿Vale? Eso es un programa típico en el cual pues vemos que dentro del bucle accedemos a un array, a un vector de 1000 posiciones, pues en cada iteración a una posición para realizar unas determinadas operaciones. Nuestra memoria podría estar distribuida tal como así, en el cual pues vemos que nuestra CPU, cuando va a acceder a las instrucciones de manera secuencial, vemos que efectivamente de manera secuencial va accediendo a una, otra. Luego, en cuanto a los datos, pues igualmente va accediendo a un dato, al siguiente, así sucesivamente. Esto nos puede hacer pensar, oye, si estamos haciendo la CPU una carga de una posición de memoria para una instrucción, la siguiente instrucción también va a ser referenciada. Luego, en cuanto a los datos, si hacemos carga de un dato, el siguiente también va a ser referenciado. Es decir, tenemos localidad espacial. Cuando un dato se referencia, posiblemente el siguiente o los siguientes también van a ser referenciados. Esto también nos va a ayudar a la hora de hacer que nuestras memorias sean más rápidas.
Memoria rápida, como he dicho, localidad temporal. ¿Cómo explotar la localidad temporal? Pues vamos a hacer que nuestros datos, accedidos más recientemente, estén cerca del procesador. Es decir, introducimos el concepto de caché, una caché como una estructura de datos intermedia entre lo que es la memoria principal y la CPU, tal y como está pintado ahí. De manera que el procesador o CPU, cuando vaya a acceder a los datos, puede acceder a la caché y no a memoria, que tiene un acceso a datos más lento. También podemos conseguir que nuestra memoria sea más rápida si aprovechamos el principio de localidad espacial, pues vemos una serie de datos, como he dicho, ese bucle al cual accedía a un array, una serie de posiciones consecutivas, que podría estar, pues en ese caso, un vector de 4 elementos de A0 a A3, que puede estar almacenado de esa manera. Si nuestra CPU, cuando va a pedir un dato, en lugar de, por ejemplo, en ese caso, una instrucción LW, en lugar de coger y traer un dato individual A0, si nos traemos un bloque de datos, como podemos ver ahí, en esa posición, el A0 y la siguiente, sería un bloque de 2 palabras en ese caso, vemos que esas 2 palabras las podríamos almacenar en esa caché, en esa memoria intermedia, de manera que la CPU podría acceder a ella, ¿vale? En ese primer, como la caché inicialmente está vacía, bueno, ahí no salvamos mucho tiempo, pero ¿qué pasa cuando accedemos a la siguiente palabra? Pues cuando accedemos a la siguiente palabra, el dato lo tenemos ya en caché. ¿Por qué? Porque es el bloque de datos que nos hemos traído previamente. Así, de esta manera, estamos haciendo que nuestra memoria sea más rápida. Ahora, memoria rápida, ya lo hemos conseguido. Ahora, ¿cómo podemos hacer que sea grande y a costo razonable? Pues esto lo podemos conseguir haciendo uso de una jerarquía de memoria con distintas tecnologías, tal y como vimos al principio, SRAM, SDRAM, discos duros magnéticos, etc., en los cuales pues vemos que hay distintos niveles y en la cima de la pirámide serían más cercanos al procesador y lo que es la base más lejanos al procesador. Al principio de todo pues tenemos los registros, 32 registros de propósito general que teníamos en MIPS, donde los accesos pueden hacerse en un ciclo de ejecución, tenemos acceso a esos datos. Luego, después de esos registros, vemos que podemos tener aquí niveles de caché implementados con tecnología SRAM, donde los datos van habiendo copia de datos, entendiéndose bloques de memoria, que es la unidad mínima de información entre lo que es la caché y la memoria principal, que se va intercambiando también entre esos niveles de caché, de manera que los accesos van siendo cada vez más lentos conforme nos vamos acercando a la base de la pirámide, pero al mismo tiempo, aprovechando los principios de localidad temporal y espacial, vamos reduciendo los accesos, la latencia a esos accesos, puesto que los bloques de datos que contienen los datos útiles van a estar más cercanos al procesador, más cercanos a los primeros niveles de la jerarquía de esa caché que vemos ahí con 3 niveles. Luego, a continuación, con tecnología SDRAM, pues tendremos acceso a la memoria principal, almacenamiento secundario, etcétera, donde ya estamos hablando de terabytes de memoria de información. Luego tenemos memoria grande, a un costo razonable, y haciendo uso de esta jerarquía con distintas tecnologías. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente unidad.